Nuevamente saludos a todas y todos. Hoy vamos a continuar con las técnicas de estudio y para esta ocasión hemos reservado dos técnicas de estudio, el esquema y el mapa conceptual. Entonces vamos a iniciar por el primero, que es el esquema. El esquema es la expresión gráfica del subrayado que muestra las ideas más importantes del texto, ordenadas de forma lógica en un gráfico lineal. Eso quiere decir que después de haber subrayado nuestro texto, nosotros vamos a utilizar el esquema para poder ordenar esa información que hemos subrayado en un gráfico. Características del esquema. El esquema se grafica de izquierda a derecha. No de arriba hacia abajo, sino de izquierda a derecha, como nosotros escribimos. La idea principal del texto siempre va a la izquierda. Entre más a la izquierda esté la idea principal, más importancia tiene. Y entre más a la derecha se encuentre, eso quiere decir que esa idea no es tan importante. Las ideas deben jerarquizarse. Eso quiere decir que las ideas principales que encontremos con el subrayado deben de ordenarse de la mayor importancia a la menor importancia. Ahora, en el esquema, las ideas principales secundarias pueden unirse ya sea por llaves o por flechas. Además, dentro de cada una de las flechitas o dentro de cada una de las llaves se pueden escribir oraciones o textos. Veamos, hay dos tipos de esquemas que vamos a ver, el esquema de flechas y el esquema de llaves. El esquema de flechas es un esquema que organiza las ideas principales de un texto valiéndose del uso de flechas. Veamos cómo se hace este esquema. Como les decía al principio, un esquema se organiza de izquierda a derecha y las ideas principales siempre van a ir a la izquierda. En este caso, la idea general o la idea principal va a la izquierda, iniciando el esquema. Después de eso, nosotros presentamos las ideas principales. Y ahora sí, unimos la idea general a las ideas principales a partir del uso de flechas. Ahora, sabemos que dentro de la idea principal siempre o casi siempre existe un desglose. Hay otras ideas que son secundarias o subtítulos también. Entonces vamos a presentar esos subtítulos de la siguiente manera, idea secundaria, y la vamos a unir estas a la idea principal a partir del uso de flechas. Lo mismo vamos a hacer con la segunda idea y con la tercera. Todo va a ir dependiendo del texto que estemos leyendo y estemos utilizando para hacer el esquema. Ahora, no se queda ahí el esquema. Ustedes saben, hay diferentes tipos de textos y las líneas o las flechas en este caso y las ideas pueden ir ampliándose hasta donde sea necesario. Entonces podemos tener como en este caso ideas complementarias que nacen de las ideas secundarias. Entonces estas ideitas las vamos a ir señalando con flechas. Entonces de esta manera estaríamos ordenando todo el contenido de las ideas principales y secundarias que encontramos en el texto de forma gráfica a partir del uso de flechas. El siguiente esquema es el esquema de llaves. Este esquema organiza las ideas principales de un texto valiéndose del uso de llaves. Esto quiere decir que en vez de utilizar las flechas vamos a utilizar llavecitas. Y como decíamos al principio, la idea principal siempre va a ir a la izquierda. Entonces pondríamos la idea general al inicio, a la izquierda,
y abriríamos y presentaríamos las ideas principales. Para saber a quién pertenecen estas ideas principales utilizamos la llave. Entonces la llave nos va a indicar que estas tres ideas principales nacen de la idea general. Como hicimos hace rato, las ideas principales casi siempre tienen otras ideas dentro de sí, o definiciones, o subtítulos, o subconceptos. Entonces, para indicar que estos nacen de la idea principal, entonces también colocamos una llavecita. Lo mismo vamos a repetir con las siguientes ideas, en caso de que en un texto haya varias ideas principales. Y nuevamente recalcamos, si es que de una idea secundaria nace otra idea complementaria, entonces para ligar estas dos ideas vamos a utilizar las llaves en este caso. Ese sería el esquema de llaves. Como ustedes se han dado cuenta, en ambos esquemas estamos organizando la información de forma gráfica y estamos colocando la idea principal de más importancia a la izquierda. Y se está yendo así ampliando el esquema y a la derecha vamos poniendo las ideas que son menos principales. Así estaríamos organizando nosotros de forma jerárquica el esquema. La siguiente técnica de síntesis que vamos a estudiar hoy es el mapa conceptual. El mapa conceptual también es un esquema que sirve de herramienta para organizar de manera gráfica y simplificada los enunciados y conceptos. Y estos se organizan de arriba hacia abajo. Ya no de izquierda a derecha, sino de arriba hacia abajo. Algunas de las características del mapa conceptual es que para poder organizar los conceptos utiliza óvalos que contienen conceptos. En la actualidad, esto un poco se ha ido diferenciando y ya no se utilizan solamente óvalos. Antes, cuando la computadora no era un estándar para todos, se sugería utilizar el óvalo. Ahora también podemos utilizar el cuadrado o el rectángulo para contener los conceptos. Luego, en cada óvalo se pueden escribir grupos de palabras que resuman los conceptos. No estamos diciendo oraciones. Las oraciones son un poco largas, tienen sujeto y predicado. Usualmente, para escribir los conceptos o resumir los conceptos dentro de cada óvalo, cuadrado o rectángulo, vamos a utilizar más sustantivos y no vamos a escribir así oraciones largas. Lo que nos interesa en el mapa conceptual es presentar los conceptos, pero de manera resumida. No se olviden que las técnicas de síntesis no quieren ampliar el texto, sino quieren hacer el texto más pequeño, sacando lo más importante para que nosotros podamos interiorizar la información que nos presenta. Otra característica del mapa conceptual es que cada óvalo está unido por líneas. Y estas líneas se distribuyen de manera lógica. En este caso tenemos como título la autoestima. Luego tenemos su concepto. Entonces, entre la autoestima y el concepto vamos a estirar una línea. Y para hacer conocer que de concepto está saliendo la definición, vamos a estirar una línea hasta el siguiente óvalo. Esto se hace de forma lógica para que se entienda y para que uno pueda repasar y leer. Además, para que se pueda entender la lógica entre los óvalos que tienen los conceptos, utilizamos palabras breves de enlace entre los óvalos, como en este caso. Decimos la autoestima, su concepto es la percepción de uno mismo. Entonces, como se han dado cuenta, estas pequeñas palabritas de enlace nos están ayudando a leer
el mapa conceptual y a entender lo que nos quiere decir. Otra característica del mapa conceptual. En el mapa conceptual, al igual que en el esquema, es importante la jerarquización de la información. Pueden ser títulos, subtítulos, ideas principales e ideas secundarias. Veamos el siguiente ejemplo. La autoestima es el tema que estamos estudiando. La autoestima tiene su concepto y sus tipos. Estamos jerarquizando. Primero el título, luego los subtítulos. Y después de esto vendrán los conceptos, como es en el caso de que estamos viendo. Después de concepto, abajito estamos colocando su definición. Ahora en tipos estamos presentando la división, en qué tipo se clasifica la autoestima. Entonces no se olvide, la información en el mapa conceptual se jerarquiza. Esas serían las técnicas de estudio que nos competía revisar en este caso. Y bueno, les invito a que ustedes ahora puedan realizar prácticas a partir de la lectura de cuentos, de textos, temas, todo aquello que les interese. Gracias a todos, nos veríamos en la clase práctica.